Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más, está breve. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos y que Dios nos ayude, hermanos, oren por mí. Padre, gracias. En esta noche voy a hablar un tema, Señor, muy necesario para cada cristiano, cada creyente, cada evangélico, Señor, que ha venido a ser salvo, Padre, por medio de la fe y por medio de creer en ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, el cual, Señor, nos da vida eterna. Tiene ese poder de redimirnos, de salvarnos, de apaciguar la ira de Dios que era necesaria sobre nuestro pecado, la cual fue apaciguada sobre los hombros de Jesús, quien es digno de toda gloria y honra y por quien nosotros somos aceptos en ese sacrificio. Señor, ayúdame, yo soy falible, Padre, a ti te ha placido que yo hable tu palabra, Señor, pero no porque sea el más idóneo, Señor, o el mejor. Es un privilegio que yo no merezco si no fuera porque Jesús murió por mí en esa cruz, Señor. Ayúdame a predicar, dame entendimiento, dame temor, todo lo que venga de mi carne, lo que no sea, Padre, tuyo, prejuicios, lo que sea, Señor, sea quitado, Señor, para que podamos hablar limpiamente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, el tema de esta noche se titula Gracia sobre gracia, y lo tomé ahí, hermanos, del Evangelio de Juan. Ahí mismo, en el versículo 16, dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos, y pues en la plenitud de Cristo nosotros podemos tener esa gracia abundante. Al principio le quería poner al tema de título, otro título le quería yo poner gracia, gracia y más gracia. Lo quería yo llamar así, ¿no? Porque el énfasis, hermano, de este tema es tratar de que nosotros entendamos la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios, hermanos, es una de las cosas que a nosotros los seres humanos, por naturaleza, más nos cuesta aceptar. Nos cuesta. Es como si alguien te llamara para un trabajo, llegaras a la empresa, entraras a la empresa para trabajar y la persona te diera el pago del día y te dijera te puedes ir. Y tú le dices, perdón, pero no trabajé, acabo de entrar. Entonces tú inmediatamente, ¿qué pensarías de esa persona? Aquí hay algo mal. Aquí esto es raro, esto es o lavado de dinero, o me quieren hacer algo, o me están comprando para que yo vaya cediendo mi voluntad poco a poco, y a la larga algo horrible se va a destapar en donde yo ya voy a estar tan atrapado por el dinero que me han dado que no me voy a poder echar para atrás, porque nadie le da dinero a nadie por nada. O sea, esa es nuestra naturaleza cuando alguien nos da algo gratis, algo por lo cual nosotros no hicimos nada para obtenerlo. Nuestra naturaleza es, ¿qué, hermanos? Dudar. Como dirían en inglés, what's the catch? ¿Sí? No sé cómo se traduce, la verdad, pero detrás de esto que me están dando, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Ajá. Siempre nosotros pensamos así cuando alguien nos da algo gratis. No estamos acostumbrados a que alguien nos dé algo gratis. Lo normal es que estamos acostumbrados a trabajar por algo, y entonces cuando nos pagan decimos, ay, qué rico, me lo merezco porque me lo gané, porque lo sudé y porque me costó. Y hasta uno se jacta a veces, ¿no? Esta comida que está en la mesa, con el sudor de mi frente nos la vamos a comer. ¿no? Pero, hermanos, gracia sobre gracia. Yo creo que hasta le hubiéramos puesto como título gracia sobre gracia y sobre gracia más gracia. Hubiera estado también bueno, pero lo quise llamar así, hermanos, porque ahí en la Biblia dice, ¿verdad? Gracia sobre gracia.
Y precisamente, ¿quién creen ustedes, hermanos, que es esa gracia sobre gracia? Se llama Jesús. Y lo que voy a hacer en este sermón, hermanos, es que le voy a dar un recorrido a ustedes en el Antiguo Testamento, en los eventos más importantes del Antiguo Testamento. Y en resumen, lo que quiero es que comprendamos, hermanos, es que desde Génesis, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hasta Malaquías, perdón, del Antiguo Testamento, repito, desde Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento, sin ver todos los libros obviamente, pero en un resumen, quiero que en los eventos más importantes de esta porción de toda la Biblia, veamos cómo operó la gracia de Dios y cómo a lo largo de toda esa historia siempre hubo pecado. El pecado desde Adán, que es el primer hombre en la Biblia, hasta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, siempre hubo pecado en todas esas etapas. Y como si no hubiera sido por la gracia de Dios, usted y yo no estuviéramos hoy aquí. Porque Dios tuvo muchas veces, muchas razones para erradicar completamente de raíz, valga la redundancia, al ser humano. El ser humano desde Adán para acá siempre ha merecido y hemos merecido en términos generales que Dios destruyera y erradicara completamente a la humanidad. De hecho, vamos a ver los eventos en donde estuvo a punto de hacerlo, pero había una promesa que él había dado precisamente por gracia, y que esa promesa, pues Dios no se podía contradecir erradicando a la raza humana de la tierra, porque había una promesa que él había hecho. Pero no porque la raza humana no lo mereciéramos, siempre lo merecimos, pero fue por su bondad y por su amor. Entonces, vamos a ver algunas de las historias importantes en la Biblia donde vamos a ver la gracia de Dios. Hermanos, gracia significa simplemente la palabra hebrea, hermanos, es Cain, K-H-A-N-E. Y el significado es bien bonito de esa gracia. Significa, hermano, un favor que la persona que lo recibe no lo merece por su bondad, sino que el que está dando el favor lo está dando por su bondad de él. Eso es gracia. Algunos piensan que gracia es que Dios te hace un favor porque tú te lo mereces y por tu bondad Dios te hace un favor. No, gracia es un favor que Dios te hace por su bondad de él, no por la bondad tuya. En tu naturaleza y en tu forma de ser, tú lo que merecías era juicio. Vamos a suponer que una persona te ha hecho mucho daño. Es una persona que ha hablado mal de ti, es una persona que no sé por qué, pero te odia, te ha manifestado sus pruebas de disgusto, de enojo, y esa persona entonces te pide un favor. Y vamos a suponer que tú eres una persona bueno, entre comillas, porque bueno, pues ¿quién es bueno, no? Cuando decimos bueno siempre tenemos que encomillarlo porque nadie hay bueno, dice la Biblia en esta tierra, ¿va? Salmo 14 y Romanos 3. Pero eres una persona bastante generosa y entonces tú le haces el favor a esa persona. Pero no es porque esa persona sea buena ni se lo merezca, sino porque tú eres bondadoso y eres generoso. Le estás haciendo un favor por gracia, ¿ok? Eso es lo que gracia significa. Entonces vamos a ir a algunos eventos importantes en la Biblia y no puede faltar el primer evento, hermanos, que es la creación, Génesis 1:1. Vaya ahí conmigo. Me encanta el tema de la creación. Hace como 4 años di una serie sobre Génesis donde, wow, le dimos duro, pero me encanta el tema de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ve, hermano, que la creación, para empezar, la creación es un acto de un favor no merecido, una gracia. La creación es una gracia de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, nadie me conteste. ¿Quién de ustedes, hermanos, pidió nacer? Ninguno de nosotros pedimos nacer, ¿verdad? Simplemente nacimos, simplemente existimos. La tierra tampoco pidió ser creada. El universo tampoco pidió ser creado, sino que Dios tenía un propósito eterno detrás de la creación. ¿Ok? La nada
recibió la orden del Señor y la nada se volvió todo. Fue creado a través del comando del Señor, fue creado de la nada. Alguien dijo por ahí que la nada es más obediente que nosotros, porque Dios le dijo a la nada, sea la luz, y fue la luz. Y le dice a los cristianos, congrégate, y no se congregan. Apoya a tu iglesia y no apoyan la iglesia. Sé buen cristiano y no son cristianos. Bueno, podríamos abundar en muchos ejemplos, pero hay algo de sabiduría en eso. En realidad Dios le habló a la nada, y la nada, que no tenía ni oídos como usted, ni corazón como usted, ni carne como usted, obedeció. Y usted con esos oídos no obedece. Mire, Dios no creó las cosas, hermano, porque Él necesitara al hombre. Hay gente que enseña, hermano, que prácticamente la felicidad de Dios es el hombre. O sea, que Dios prácticamente sin el hombre se siente incompleto, se siente infeliz, se siente solo, se siente vacío. Pero eso es una enseñanza, hermanos, equivocada. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo pretende, hermanos, humillar el orgullo del hombre y exaltar la gloria de Dios. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. Todo evangelio, hermanos, que endiose a las personas es un evangelio falso. ¿Ok? El evangelio verdadero humilla nuestro orgullo y exalta la gloria de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios ya era amor antes de crear al hombre? Claro que sí. ¿Y a quién amaba? Porque si no había creación y si no había hombres o mujeres, ¿cómo es posible que Dios era amor antes de hacer la creación? La respuesta es muy sencilla. El amor más perfecto de Dios no es el amor hacia la humanidad, hermanos. Y esto a algunos les va a causar problema. ¿Cómo es posible? Yo pensé, va a decir alguna hermana, que yo era la princesa del Señor. Y otro hermano, yo que me la daba del príncipe de Jehová. No, hermanos, el amor más importante de Dios es el amor que Él tiene por su Hijo. Ese es el amor más grande, el amor que Él tiene por el Espíritu Santo. Lo que teológicamente se conoce como el amor intratrinitario, el amor que hay en la Trinidad. Dios ya era amor y ha sido amor desde toda la eternidad antes de que creara al hombre, por el amor que el Padre tiene al Hijo, por el amor que el Padre tiene al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre. Entonces, no es que Dios creó al hombre, hermanos, porque el hombre decía, ay, me siento solo, me siento que yo necesito crear al hombre para poder amar al hombre, y cuando el hombre me ame de vuelta a mí, ese amor que el hombre me tenga a mí me va a hacer sentir feliz. Como un adolescente que está enamorado de una muchacha y está sufriendo porque está enamorado y no es bien correspondido. Le duele, el amor que está experimentando le duele. ¿Por qué? Porque no está recibiendo amor de vuelta. Entonces Dios no es así, no es de que Dios está triste porque los ateos no creen en Él o porque los satanistas adoran al diablo. No, Dios está tranquilo, sentado en su trono y nada lo mueve. O sea, Él tiene un propósito y Él es amor, y el amor más puro y más perfecto está en su misma esencia: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Dios terminó la creación, hermanos, creación que no pidió ser creada, todo era bueno. Dice que Dios se dio cuenta que todo era bueno. Había creado a los animales, había creado la vegetación, había creado la tierra, había creado el universo, que es tan vasto, por cierto, ¿verdad? Alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿por qué si solamente hay vida en el planeta Tierra, el universo es tan vasto? Hay tantas galaxias y tantos planetas y hay tantos soles, porque según los científicos, ¿verdad? Hay más soles aparte del sol que nos alumbra a nosotros. Y la respuesta, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia es que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y que la razón, aunque aquí ya nosotros estamos ya parafraseando eso, es que solamente un universo tan vasto y tan grande puede representar a un Dios tan grande como Él es. Representarlo, porque ni siquiera ese universo tan vasto es del tamaño que Dios es. Y cuando digo de tamaño, acuérdese que no estoy hablando físicamente, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Había creado al primer hombre, había creado a la primera mujer, instituyó el primer matrimonio. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Adán pidió mujer? ¿Por qué le dio mujer el Señor a Adán? Por gracia.
Se la diseñó a la medida, hermanos. A la medida se la diseñó, porque cuando Adán le estuvo poniendo nombres a los animales, no encontró a nadie con quien él poder compaginar. Vio a la jirafa, no, muy largo el cuello esta. Vio a la leona, no, muy brava. Pero Eva le salió más brava. Entonces Dios le dio una mujer idónea. Y aquí hay un mensaje para los solteros. Escuchen, los solteros. Dios le dio a Adán una mujer idónea. Se la diseñó, se la sacó de la costilla, se la dio idónea para que fuera una ayuda perfecta. O sea, solteros y solteras, que si Dios no te da tu pareja y tú te la buscas a tu manera, en el mundo, como tú quieras, violando los mandamientos de Dios, que dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué vas a tener? ¿Bendición o maldición? Maldición. Eva para Adán fue una bendición, porque Dios se la diseñó. Pero si tú te buscas una a tu manera, entonces te vas a casar con una maldición que te va a amargar la vida. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero quería decirles eso a los solteros, porque yo sé que por ahí andan algunos que ya, ¿verdad?, les surge. Entonces fuimos creados, hermano, desde el principio. Todo Dios lo hizo de su mera gracia, de su mera voluntad, del mero afecto de su voluntad. Sin haberlo pedido, sin merecerlo. Perfecto. Vámonos a lo que sigue. La gracia de Dios cubre el primer pecado que hubo en esta tierra. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué pecaron? El diablo los engañó. ¿Dios sabía que iban a pecar? Sí, Dios ya sabía que iban a pecar. ¿Por qué lo permitió? Precisamente porque es en la raza caída en el pecado que podemos conocer la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Si el pecado nunca hubiera existido en la raza humana o en la historia de la creación, ¿cómo podríamos conocer la misericordia de Dios? No sabríamos qué es eso. No sabríamos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es misericordioso porque muchas veces merecemos un castigo y Él nos lo retira. Sabemos que Dios tiene gracia porque sin merecer el cielo, en Cristo nos ha dado entrada al cielo. Pecaron nuestros primeros padres, hermano. Introdujeron el pecado a la tierra. Con el pecado vino sobre la tierra la desgracia, vino sobre la tierra la maldición, vino la muerte, vino la enfermedad. Dios les dijo a Adán y a Eva, ¿tienen que hacer esto para que yo cubra su pecado? No. Él mismo los cubrió con túnicas de pieles a ellos. Por amor a una promesa, hermano, que Dios ya había hecho. Escuche, esta promesa Dios ya la había hecho en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho una promesa, y se lo va a mostrar con la Biblia, de que Él iba a mandar a su Hijo a morir por la raza humana. Adán y Eva, hermano, cuando pecaron, merecían ser exterminados, así, inmediatamente, evaporados. Algo horrible, ¿no? Estaba viendo unos documentales de las bombas atómicas cuando fueron lanzadas en Japón, y dice que la gente que estuvo cerca de donde fue la implosión simplemente se evaporaron. O sea, desaparecieron, se desintegraron. ¿Se imagina qué potencia, qué poder tenían esas bombas? Adán y Eva merecían eso en el momento en que pecaron. Pero Dios había hecho una promesa ya desde antes de la eternidad, que Él iba a redimir a toda la humanidad, a toda la descendencia de Adán, por medio de mandar a su Hijo a la cruz del Calvario. Más adelante lo vamos a ver. Ahí mismo. ¿Por qué entonces Dios no los evaporó? Por gracia. Los cubrió con las pieles de un animal, por gracia. ¿Qué dijimos que es gracia? Un favor no merecido que la persona recibe, no por la bondad de la persona, sino por la bondad del que está haciendo el favor. Fíjese, Adán, hermanos, fíjese, Adán estaba en el huerto y podía comer de todos los frutos. Yo imagino a Adán por allá comiéndose una banana. Ay, qué rica banana. Unos cherries, a mí me encantan los cherries. Unas sandías en el tiempo de calor, qué ricas. Y Adán estaba bien lleno, hermano. Y Eva también, bien llenos.
Y estando llenos, sin tener necesidad de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pecaron. No tenían hambre, porque Dios les había dicho: pueden comer de todo lo que quieran, menos de ese árbol. Viene Cristo, hermanos, y en el desierto, no en un jardín. Ellos estaban en un jardín es algo bonito. Viene Cristo y en el desierto, con el vientre vacío después de 40 días de ayuno, y cuando Satanás le dice: convierte estas piedras en pan, Jesús dice: no. En todo lo que Adán falló, en todo eso Cristo venció. Esa es la buena noticia. Hay una buena noticia, eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de que en Cristo nosotros tenemos vida eterna por gracia. Por eso es que en Adán todos morimos, pero la buena noticia es que en Cristo todos somos vivificados. La maldad después de la caída de Adán y Eva, hermanos, se incrementó, se disparó. La gente comenzó a ser peor y peor y peor. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecan, viene el primer homicidio. Caín mata a Abel. Lamec toma 2 mujeres. Viene el primer pecado de bigamia. Y comienza a entrar la humanidad en una degeneración que ya vamos a ver más adelante, pero no me quiero adelantar porque a continuación vamos a ver otra vez la gracia en la primera ofrenda que la Biblia menciona. Génesis 4, 3 al 5, por favor. Mira, ahorita vamos a ir armando un tema con otro de tal forma que se entretejan entre todos ellos, pero vamos a ir en orden. Vamos a ver otra vez la gracia de Dios. Génesis 4, 3 al 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La Biblia no dice que Adán traía más ofrendas. Suponemos que sí, obviamente. Adán ya había traído ofrendas a Dios. Pero esta es la primera ofrenda que la Biblia, hermanos, registra. ¿Ok? Cuando tú lees Génesis, tú dices: pero ¿por qué la de Caín no le gustó? ¿Por qué la de Abel sí? Aquí es donde la revelación progresiva de la Biblia es necesaria. Por eso es bueno leerla toda, no nada más unos libros. Porque para entender esto tenemos que ir a Hebreos 11:4. Para que entendamos por qué la ofrenda de Abel fue mejor, fue acepta. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Esta fe, algunas personas creen que es una fe que obra, una fe en donde sí, tu fe está bien, pero esa fe es aceptada por Dios solamente si tú obras, si tú haces algo. No, la Biblia dice claramente que eso es falso. Por eso es importante basarnos en toda la Biblia, no solo en ciertos libros. Efesios 2, 8, 9, escuche. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Oh sí? Entonces ahí dice, pastor. No, pero escuche lo que sigue diciendo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta no es una fe que obra, es una fe que cree. Es una fe que cree. Cuando Abel trajo la ofrenda a Dios, la ofrenda fue agradable no por la ofrenda en sí, sino por la fe de Abel. Por eso es que nosotros los cristianos, nuestras buenas obras no son para ser salvos, sino son porque ya somos salvos. Y por eso son agradables a Dios. ¿Cuáles son las obras que son como trapos de inmundicia delante del Señor? Las que no proceden de fe. Pero las obras que proceden de fe son obras aceptas delante de Dios, pero es la fe la que está generando esas obras. Por eso aquí dice, hermanos, que la fe es un don de Dios, es decir, es un regalo. Escuche. Cuando una persona ha decidido creer en Jesucristo, ¿quién creen que puso la fe en el corazón de esa persona para que creyera en Jesucristo? Dios. Dios puso la fe en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona estaba muerto, Efesios 2:1 en adelante. ¿Y cómo puede tener fe un corazón muerto?
No puede. Si primero no es resucitado a una nueva vida y entonces creer en el Señor. La salvación es algo tan cara que no puede ser reducida a nuestras obras. ¿Se imagina? Dice, al final del verso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera en parte por obras, usted al llegar al cielo, usted podría decir qué cosa. En parte, Señor, gracias, muy bueno, Señor. Pero, Señor, reconoce que en parte, cierta parte de la salvación es por mí. ¿Sí? Eso es lo que Efesios está diciendo, que la persona podría decir, pero entonces dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Esta doctrina es básica, hermanos. Nunca la abandonen, nunca. El día que abandonen la doctrina de que la salvación es por gracia, ustedes han dejado el cristianismo. Por obras. El día de que ustedes abandonen el cristianismo, no, de que la salvación es por gracia. Sí. El día de que abandonen un cristianismo que les enseña que la salvación es por gracia, ya no es cristianismo. La fe de Abel, vemos entonces por qué fue aceptada su ofrenda, hermanos. ¿Por qué? Por gracia del Señor. Porque Abel vino con fe. ¿Y quién puso la fe en el corazón de Abel? Dios. Dios la puso. Vámonos al tema que sigue, hermanos. La gracia de Dios para preservar la raza humana, porque de aquí en adelante ya, hermano, vino un degenere terrible en la raza humana. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después de la caída de Adán y Eva vino el pecado, vino el homicidio, vino la bigamia, vino toda clase de abominaciones. La Biblia dice que la tierra se llenó de maldad, se llenó de violencia, y el pensamiento de continuo de los descendientes de Adán y Eva era de continuo el mal. Volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué Dios no dijo simplemente se acabó? No es que voy a salvar a Noé y a sus familias, no, se acabó, no más. ¿Se imagina? Póngase a pensar todos los problemas que esta humanidad se hubiera evitado si ahí mismo, tras la maldad, cuando la tierra se llenó de maldad, Dios barre con la tierra. No hubiera habido la Primera Guerra Mundial, no hubiera habido las cruzadas, no hubiera habido tantas injusticias que a veces comete la gente, los gobiernos, la corrupción, los pedófilos, los violadores, el holocausto judío no hubiera pasado. Un montón de cosas. Tú no hubieras existido y por lo tanto pues no hubieras tenido todo el sufrimiento que según tú tienes, eres ya un mártir. No, Dios decide preservar la raza humana por medio de Noé, porque Noé dice que halló gracia. Halló gracia. Pero, escuche, esa gracia que Noé halla es por una razón. Y es que Dios no podía acabar con toda la raza humana porque Él tenía un plan para la raza humana. Y ese plan era que Jesucristo había de venir a morir al Calvario para salvar a los pecadores. Así que en realidad no fue por Noé. Ahí la Biblia dice que Noé halló gracia. Sí, Noé halló gracia por la gracia de Dios. Pero no fue porque Noé en realidad fuera mejor que los demás, y ya se lo voy a demostrar con la Biblia, sino por la promesa que ya Dios tenía. Dios dijo, ok, hay una promesa, la tierra se llenó de maldad, pero hay una promesa que yo voy a enviar a mi hijo. Si erradico a la raza humana, ¿cómo voy a mandar a mi hijo? Así que Noé halló gracia y Dios lo escogió por gracia para preservar la raza humana. Así que en realidad no fue entonces por la bondad de Noé. No es que la bondad de Noé fue suficiente. Dios dijo, voy a buscar en la tierra a alguien para preservar la raza humana y Noé es el mejor. Wow, estoy impresionado con la bondad de Noé. Escuche, no hay obra humana que pueda impresionar a Dios. Dios es tan santo, hermano, que el hombre más bueno en esta tierra está muy lejos de parecerse a Dios. Así de santo es el Señor.
Pero fue por esto, Génesis 3:15, que Dios decide por medio de Noé preservar la raza humana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta promesa tenía que cumplirse. Iba a nacer alguien, iba a haber una simiente. Ese es Jesucristo. Tenía que haber familias todavía que sobrevivieran al diluvio. Le aclaro, hermanos, que la venida de Jesucristo no fue el plan B como algunos piensan. Algunos creen que Dios creó al ser humano y luego Dios no sabía que iban a caer. Entonces Dios dijo, plan B, voy a mandar a mi hijo Jesús para que por él sea redimida la raza humana. No, hermanos, Jesús no es el plan B, Jesús es el plan A, y ha sido el plan A desde antes que Dios creara a la raza humana y antes de que Dios creara la tierra. Ya Dios había decidido antes de la fundación del mundo que Él iba a crear a la raza humana iba a caer, y entonces Dios iba a manifestar toda su gracia sobre gracia y su amor por medio del sacrificio de Jesús. Jesús no fue el plan B. Se lo compruebo, Primera de Pedro 1:20 al 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí está, claro, desde antes de la fundación del mundo el Padre ya sabía que iba a enviar a su Hijo a morir por la raza humana, que iba a caer en Adán y Eva, porque al caer y entrar al pecado a la humanidad, era la forma de que nosotros conociéramos toda la plenitud y toda la bondad de Dios. Después de la caída de Adán y Eva, hermanos, el hombre lo único que merecía era juicio, pero Dios otra vez volvía a manifestar su gracia, otra vez volvía a manifestar su amor y su lealtad a su promesa y a extender su misericordia otra vez sobre los pecadores. Pero ahí dice, pastor, que Dios se arrepintió, y eso significa que Él no sabía que las cosas iban a suceder. Este tema es bien profundo, y si me meto a hablar de que Dios se arrepintió, nos tomaría una hora explicarle esta expresión. Acuérdese que Dios no es humano, Dios es espíritu, y nos tiene que hablar en nosotros en un idioma humano porque nosotros somos humanos. Entonces, que Dios se entristece o que Dios está irado o que Dios se arrepiente no significa lo mismo para nosotros humanos que lo que significa para Él. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Lo que realmente este verso significa es que el pecado que llenó la tierra ofendió la santidad de Dios, pero no porque Dios no sabía que el hombre iba a pecar y que la tierra se iba a llenar de pecado. Pues si Dios es omnisciente, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Okay? Esa palabra ahí, hermano, algún día voy a enseñarlo a fondo, pero es bien profundo. Es un lenguaje metafórico que no significa que Dios se arrepintió porque Él no sabía lo que iba a pasar. Entonces escuche, ¿por qué Noé halló gracia? ¿Qué dijimos que es la palabra gracia en el hebreo? Favor no merecido y que da la persona por la bondad de la persona, no por la bondad del que lo recibe. Eso pasó con Noé. ¿Cómo lo sabemos? ¿No era un pecador? Claro que sí, no era un pecador. ¿Sus hijos eran pecadores? Sí. ¿La esposa de Noé era pecadora? Sí. ¿Las esposas de sus hijos eran pecadoras? Sí. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque si ellos hubieran sido perfectos, porque ahí hay un verso que dice que no era perfecto en sus generaciones, pero perfecto no porque nunca pecaba, sino perfecto porque temía a Dios. ¿Por qué dice que David era un hombre perfecto conforme al corazón de Jehová? Que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Porque nunca pecaba, no, porque era un hombre temeroso de Dios y que cuando pecaba lo primero que hacía era arrepentirse. Si Noé y toda su familia hubieran sido perfectos, cuando bajaron del arca y Dios mostró un arco iris, nunca más hubiera habido pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque ya quedaron solo perfectos. Volvieron al estado original antes de la caída. No volvieron al estado original antes de la caída. El único hombre perfecto que ha pisado esta tierra, escuche, hombre, me refiero a Adán, y que pecó, fue Adán. Él era perfecto y él pecó. Pero vino otro hombre perfecto y no pecó. ¿Y quién es ese? Jesús.
Pero Noé y su familia, cuando quedaron sobre la tierra, ellos eran unos pecadores. O sea que cuando Dios decide, escuche, salvar la raza humana y preservar la raza humana para que se cumpla de que un día iban a ser Jesucristo en la humanidad, ¿a quién escogió? A un pecador. Noé era un pecador. Lo primero que hizo al bajarse del arca fue plantar una viña y embriagarse. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Si la salvación fuera por obras, Noé se perdió. Pero como la salvación es por gracia, la gracia del Señor cubrió los pecados de Noé y cubrió los pecados de su familia. Y con esto no lo estoy mandando a tomar, Hermanos, hay un documental en YouTube muy serio de un profesional, es un nutriólogo, un experto en la materia, y él explica a fondo, búsquelo, o si quieren yo les mando el link, si el que lo quiera pídamelo, yo se lo mando, y explica a fondo lo malo del alcohol. Todo lo que contiene alcohol, el vino, la cerveza, todo lo que contiene alcohol. Y derriba un montón de mitos que hay en la sociedad, que es bueno para la salud y que no hay problema, que es para socializar. Un nutriólogo, un experto en la materia. Y él dice, el alcohol es veneno. Son dosis pequeñas de veneno que estás metiendo a tu cuerpo. Una persona docto en la materia, no cualquier ignorante que por ahí, ay, es para sanarme. Bueno, pero eso es otra cosa. Además es por si las dudas, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Escuche, ¿qué vino después del pecado de Adán? Maldición. ¿Qué vino después del pecado de Noé? Maldición. Maldijo la descendencia de Cam. ¿Por qué lo maldijo? En parte Noé tuvo la culpa. Si Noé no se hubiera embriagado, Cam no se hubiera burlado de él. Entonces vemos que no era un pecador. Dios decide preservar la raza humana y escoge entre todos los pecadores, y por gracia no le quedó otra más que escoger a un pecador. Sí entiende lo que es la gracia, pero esa gracia tiene una razón. Y vamos a llegar al clímax de por qué esa gracia se sigue extendiendo. El pecado se multiplica desde que Adán cae y el pecado viene empeorando la situación, y la gracia persiste porque hay un plan del Señor. Y es que estoy siendo tan repetitivo con esto porque a la gente le cuesta entender la gracia. A nosotros a fuerza queremos ayudar a Dios. Dentro de cada ser humano hay un legalista que quiere asegurar su salvación por sí mismo. Porque si yo la aseguro, es a la segura. Pero si confío en Dios, ¿qué tal si a la mera hora no me la da? Como si Dios fuera mentiroso. Entonces que tú tienes más poder para lograr la salvación que Dios. No. Leí una ilustración que me gustó, se la comparto rapidito, sobre el tema de la gracia. Es una ilustración, no es bíblico, pero precisamente ilustración significa eso, ¿no? Luz, nos da luz, un poquito más de entendimiento para entender algo difícil. Y la gracia es un tema difícil. Todo el mundo dentro de nosotros llevamos un legalista que no quiere ser salvo por gracia. No, ¿qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? La ilustración dice así, es una escena y cuatro escenarios diferentes en donde cada uno se maneja de diferente manera. La primera escena, entras a tu casa y un familiar tuyo está muerto. Ves al criminal y lo matas. Eso se llama venganza. Segundo acto. Entras a tu casa, encuentras un familiar muerto, ves al criminal y lo mandas a la cárcel. Eso se llama justicia. Entras a tu casa y encuentras a un familiar muerto, ves al criminal y le dices, te perdono. Eso se llama misericordia. Ahora, fíjese lo radical de la gracia. Entras a tu casa, encuentras a un familiar muerto, ves al criminal, le extiendes el perdón y le dices, donde mi familiar que mataste dormía, ahora va a ser tu cuarto. Su ropa va a ser tu ropa. Su herencia que le iba yo a dar a él, te la voy a dar a ti. Desde ahora te adopto como un hijo para siempre. Para siempre. No te adopto mientras me caigas mal y luego te voy a matar para vengarme que mataste a mi familiar. Te adopto para siempre. Eso se llama gracia. ¿Difícil de entender? Sí, difícil de entender. Para entender la gracia se necesita nacer de nuevo. Si no, no la entiendes.
Hace unos días alguien me llamó y me dijo: pastor, yo no entiendo usted. Yo veo que usted entiende la Biblia y sabe usted de la Biblia y no creo que usted sea mala persona. ¿Por qué usted se aferra tanto a la gracia? Le digo: porque la gracia es lo más importante que hay. Le digo: ¿no le parece a usted extraño que si yo entiendo la Biblia crea que esto es la salvación? Usted puede confiar plenamente en que la gracia de Dios es la única que puede salvar. ¿No le parece raro que yo conozca la Biblia y que me aferre a esta doctrina? ¿No le parece a usted raro? Porque si yo no conociera la Biblia, yo me aferrara a esta doctrina, o sea, el pastor se aferra a esa doctrina, pero es porque él no conoce la Biblia, no ha leído la historia del cristianismo, no conoce nada sobre la doctrina del pecado, sobre la doctrina, no conoce para nada los 10 mandamientos, nunca los ha predicado. ¿No le parece a usted extraño que entendiendo la Biblia yo me aferre a esta doctrina? Porque hasta donde la luz a mí me ha dado después de leer la Biblia un montón de veces, estoy convencido 100% que esta es la única doctrina de salvación. La salvación es por gracia. Más bien dude de aquellos que ni conocen la Biblia y andan inventando cosas, que es así. Y le preguntas: ¿ya leíste tal libro de la Biblia? No, ese todavía me falta. ¿Por qué es por gracia? Porque gracia es lo único que un corazón humano no puede crear. La fe no puede ser creada por un corazón humano. La fe tiene que ser dada, o de lo contrario jamás, hermanos, crecerá. Romanos 10:17. La fe es por el oír, pero escuche, el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que puedes oír el evangelio años, pero es hasta que Dios abre el oído que puedes creer. Entonces, ¿gracias a qué creíste? ¿A que pasaste años oyendo el evangelio? No, gracias a que en un momento determinado Dios abrió tu corazón, como el de Lidia, al evangelio. Ese versículo, ¿cómo me costó recién convertido? La fe es por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Y me rascaba la cabeza, hermano. No entiendo este verso. Y lo único que está diciendo es que la salvación es del Señor. La maldición volvió a la tierra. ¿Qué sucedió? La tierra se volvió a llenar de pecadores. Los hijos de Noé formaron las naciones. En Génesis 10 usted lo puede leer todo eso. Y formaron las naciones un montón de pecadores otra vez. Noé murió, Noé no fue eterno, murió y siguió una línea de descendencia piadosa, de donde obviamente Dios tenía un plan, que había de nacer Jesucristo. Y Dios fue escogiendo por ahí lo mejorcito de entre lo peorcito para poder escoger a alguien y que se hiciera una línea. Pero la tierra se volvió a llenar de pecadores. ¿Qué hicieron? Construyeron la torre de Babel. ¿Sabe qué se merecían otra vez aquí? Otra vez que Dios barriera la tierra. Otra vez. Y Dios dijo: ya les dije que no les voy a mandar otro diluvio. ¿Cómo los mato ahora? ¿Será que a Dios le faltó recursos para matarlos? No, pues si podía mandar fuego, podía hacer que la tierra se los tragara, tenía miles de recursos. No fue que Dios no los destruyó porque dijo: híjole, es que ya les dije que no les puedo mandar otro diluvio, sino por la gracia de Dios. Dios dijo: ok, los dispersó por la tierra, confundió el lenguaje, esa fue la forma de castigo. Los dispersó por toda la tierra la humanidad. Pero lo que merecían, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Muerte. Y la torre de Babel fue un claro desafío contra Dios. Continuemos. La gracia llama a los patriarcas. Abraham, Génesis 15, 6 al 7. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos, era un idólatra, no estaba buscando a Dios. Dios lo buscó a él. De pura gracia Dios lo escogió a Abraham. Abraham andaba por allá en sus cosas, hermano, y Dios lo escogió. Abraham no era mejor que Lot. Abraham no era mejor que Taré o que Nacor, sus padres de él y su tío. La tierra se volvió a poblar. Abraham fue un descendiente de Noé y Dios toma por ahí una línea para seguir fiel a su promesa.
Abraham, si usted lee su vida, léala. Abraham era mentiroso, era de un carácter temeroso. Hubo un momento en que falló y se adelantó al plan de Dios, porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero con Sara, y después él vio a Agar y dijo y Sara le dijo, ahí está Agar, y él dijo, bueno, pues ya que insistes. Y ella no había insistido. ¿Quién era Abraham entonces? Pura gracia del Señor, la pura gracia del Señor. Y vámonos con Isaac, que fue hijo de Abraham. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham de que tendría un hijo, que en él serían benditas las naciones, y su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Dios, escucha hermano, por la fidelidad a su propósito, a su promesa, que un día iba a nacer Jesucristo, vino e hizo que una mujer que ya no menstruaba diera a luz. Y eso es increíble, ¿no? Porque ¿qué es la menstruación? Un óvulo no fecundado, que es desechado cada mes. Y Sara, ya sin menstruar, significaba que ya no producía óvulos, se embaraza. Por el poder de Dios y por la fidelidad que Dios tiene a su promesa, habrá una simiente de la mujer. Y nace Isaac. Y cuando usted lee la vida de Isaac, no es un patriarca espectacular, así que usted, wow, usted ha visto que citemos a Isaac un montón de veces. No, como dijo Isaac o como hizo Isaac. No, Isaac se habla bien poco. El pasaje más importante de Isaac está en Génesis 22, donde Dios lo pide como sacrificio. Y la única razón por la que pide algo del Señor así, ¿por qué cree que es? Porque está dando un tipo de un sacrificio sustitutorio que habría en un futuro. Por eso es que cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora he visto que temes a Jehová. Ahí hay un carnero trabado de los cuernos en un zarzal, sacrifícalo. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Se merecía Isaac? Escuche, esta es una pregunta bien tremenda. ¿Se merecía Isaac que Abraham lo matara? Sí. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque los pecadores merecemos la muerte. Alguien preguntó una vez y dijo, pero ¿cómo es posible que Dios pida sacrificios humanos? Eso pareciera como de un Dios pagano. ¿Por qué pidió el sacrificio de Isaac? ¿Por qué nos preocupa que Dios pidió la muerte de Isaac y no nos preocupa que Dios le dijo a Israel, mata a todo el cananeo? Si es lo mismo, es muerte. Es muerte, muerte de un ser humano. Y como a Dios había hecho a Isaac y Dios era el dueño de Isaac, Dios podía haber dejado a Abraham que lo matara y punto. No, pero solamente era una enseñanza de la gracia de Dios y que un día iba a haber un sacrificio sustitutorio por ti y por mí, como ese carnero que fue sacrificado en el lugar de Isaac. ¿Sabes por qué? Por pura gracia. Y vámonos a Jacob. Romanos 9, 10, 13. No deje que nadie lo mueva de la gracia, hermanos. Los que no han entendido la gracia nunca nacieron de nuevo. Su mente está entorpecida. Ellos leen la Biblia, hermanos. La gente que no entiende la gracia lee la Biblia y es como si tuvieran un velo en los ojos. Está velado, o sea, la revelación de la gracia de Jesucristo. Romanos 9, 10, 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Extrañamente, para hablar de Jacob no fuimos a Génesis, fuimos a Romanos. ¿Por qué? Porque es una revelación progresiva que tiene más luz y nos da más detalles sobre quién era Jacob, hijo de Isaac. Y Dios lo elige de pura gracia también. Antes de nacer, dice que no habían hecho ni bien ni habían hecho mal. O sea, Jacob no había hecho bien para ser elegido, ni Esaú había hecho mal para ser rechazado. Ambos estaban en la misma meta, empezaron a correr desde el mismo punto de partida. Y Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esta frase es dura para nosotros los humanos. Pero Señor, ¿cómo puedes decir esto? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice que una vez un hombre indignado vino con Spurgeon y le dijo, Señor Spurgeon, yo estoy
muy indignado y molesto con este pasaje. No entiendo este pasaje. Explíqueme, no entiendo por qué dice este pasaje que Dios dijo: a Esaú aborrecí. No tiene sentido. ¿Por qué? Y Spurgeon le dijo a la persona: yo tengo el mismo problema que usted en ese pasaje. Solamente que mi problema es que yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. ¿Sabe qué es la parte que yo no entiendo? ¿Por qué Dios amó a Jacob? Esa es la parte que yo no entiendo. Es natural que Dios aborrezca el pecado. Es natural que Dios aborrezca a toda la humanidad por el pecado que hay en la humanidad. Lo que no es natural es que de entre esos pecadores, por su pura gracia, Él diga: te amo y doy a mi hijo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que no es normal. ¿Sí ve? Nos cuesta a nosotros, nos cuesta entender el amor de Dios. Nos resistimos al amor de Dios porque queremos por fuerza ayudarlo. Yo también, antes de entender a más a profundidad la gracia, a mí me costaba entender cómo que a Esaú aborrecí. Si Esaú no había hecho nada malo, Señor, aún no había nacido. No, eso debemos aceptarlo por naturaleza, que todos merecemos el aborrecimiento de Dios. Lo que nos debe maravillar y admirar y caer de rodillas es decir: Señor, no entiendo cómo es que tú me amas. ¿Sí me entiende? Gócese por eso, hermanos. Eso es maravilloso, eso es la gracia de Dios. ¿Qué ventajas tenía Jacob sobre Esaú? Ninguna. Ambos eran hijos. Vamos a ver sus similitudes. Ambos eran hijos de Isaac. No había ventaja que uno dijera: no, pues uno era hijo de uno más rico y otro hijo más de uno más pobre. No, ambos eran hijos de Isaac. Ambos eran hombres. No podemos decir: no, es que Dios escogió a uno al que era hombre y rechazó al que era mujer. No, ambos eran hombres. Es más, eran gemelos. Fíjate hasta qué punto eran las similitudes con ellos. Significa que fueron engendrados la misma noche o día, no sé qué fue, y nacieron el mismo día. Eran amados también. Aunque Isaac se amaba un poco más a Esaú y Rebeca amaba un poco más a Jacob, pero ambos eran amados por sus padres. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y de antes que nacieran en el vientre, ¿se acuerda que dice que había una pelea en el vientre de ellos? De Rebeca, perdón. Ya me imagino el vientre de Rebeca, porque nosotros tuvimos gemelas y viera cómo es eso, hermano. No sé si las gemelas también se peleaban, no sé, pero entiendo que había una revolución ahí y un movimiento tremendo. Y entonces un profeta le dijo a Rebeca: no te preocupes, lo que pasa es que aquí hay una lucha. ¿Se acuerda la lucha que hubo entre ellos? Ya cuando nacieron, aquí hay una lucha y el mayor, o sea Esaú, va a ser siervo del menor. ¿Y por qué? Porque a Dios le place. Cállese la boca, señora. Porque a Dios le place. Pastor, esto es injusto, pastor. Qué bueno que me lo pregunta. Romanos 9, 14, 16. Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de quien Él quiera. Así es el asunto, hermanos, de la gracia del Señor. Vemos pues entonces, hermanos, que los 3 patriarcas de Israel fueron elegidos por gracia, porque había un propósito. Había una línea que se iba a conservar hasta el día que el Mesías nacería. Y luego vino la formación de Israel. Vayamos a verlo en Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Escuche, es por una promesa, no es por la bondad de la gente.
me perdí. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el Señor formó una nación. Y aquí, cuando les está hablando aquí en Deuteronomio, acuérdense, hermanos, que ya están en el desierto. No es que Judá y Leví, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, los demás están ahí presentes. No, son sus descendientes. Ya han pasado, hermanos, 430 años desde que Israel estuvo en Egipto. Los patriarcas llegaron a Egipto, los 12 hijos de Israel, pero ahí murieron. Murió José, murieron todos. Y 400 años después están en el desierto, y es a la descendencia de ellos que Dios les está diciendo esto. Le está diciendo. Ahora, aquí es donde la gente se va al extremo, donde dice, ustedes me son, quiero ver, un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra, un pueblo santo. Y entonces esto se ha elevado al punto de que, wow, ellos son los únicos santos sobre la tierra. No, lea la historia de Israel. Son llamados así porque de ellos iba a nacer Jesús, pero eran unos pecadores. Eran unos pecadores, hermano, terribles, como usted, como yo. Es más, yo le aseguro que entre estos que están oyendo esta palabra, había algunos que eran más malos que usted, y se lo puedo demostrar con la Biblia. Pastor, pero si ahí dice que eran santos. Sí, Dios los llamó a ser santos, como te está llamando a ti. A todos nos llama a ser santos. A ti también Dios te llama a ser santo. ¿Pero eran santos? Dígame, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés tardó en el monte Sinaí? Esta gente, ¿qué hizo? Hicieron un becerro de oro, se emborracharon, hicieron una orgía, pecaron. Entonces hay que interpretar bien la Biblia. Mucha gente, hermano, es tan idólatra. A mí me cae así un poquito mal, hermano, esos pastores que vamos a Tierra Santa y han caído en un misticismo judaico, hermano, exagerado. Hay gente que no se quiere bautizar, si no va a bautizarse al Jordán. Hay gente que dice, mándeme sus oraciones, por favor, voy a ir a Israel y voy a poner sus oraciones en el muro de los lamentos, en una rendijita, porque allá el Señor va a oír mejor su oración. Y otra gente anda ahí con sus talits y con sus cuernos de carnero y todo, o sea, elevando eso como eso es mejor. No, hermano, no importa si tú te bautizas allá en un río que apenas es un hilito de agua y nos cuesta rascar para poderte enterrar bien. No importa si tú oras en una choza que se está cayendo a pedazos, que no es el muro de los lamentos, ¿ok? No importa. Ahora en Jesucristo, hermano, nosotros nos deshacemos de todas esas vanidades. Claro, uno puede visitar Israel o cualquier país de la tierra, pero no porque iré a Israel y seré transformado. Entonces, ¿qué? ¿Cristo no te transformó o qué? Eso es idolatría, eso es una ignorancia y un misticismo. La gente anda ahí, hermano, con tanta cosa que a mí me da un coraje cuando veo que los pastores hacen eso. Hay pastores que no predican si en el púlpito no tienen un talit. Dios mío, no han entendido la gracia. Y no soy antisemita, como algunos dicen, ¿eh? No, yo soy un férreo defensor de los judíos, pero no de judaizar la iglesia. Soy un férreo opositor de eso. El otro día me tocó, a ver si no lo ve por internet la persona, no importa, porque no le va a faltar el respeto. El otro día me tocó debatir contra una persona que prácticamente es antisemita. Y no, defendí los judíos con todo, hermano, con todo. Porque para él son lo peor de esta tierra. Y no, me paré con la Biblia y no, usted está equivocado. Usted no conoce el judaísmo. Lea el judaísmo, es que él se basa para entender el judaísmo en la historia secular y en un montón de teorías extrañas de los rosacruces y de los Illuminatis y masones. Digo, no, o sea, si usted quiere saber quiénes son los verdaderos judíos, lee la historia del judaísmo en la Biblia. Okay. Eran gente normal, no eran unos malvados ni unos perversos como tú dices. Y me tocó defender al judaísmo con todo, hermano. Sí, yo no soy antisemita, pero estoy en contra de judaizar la iglesia rotundamente. ¿Está acá todavía? Porque eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Judaizar es caer de la gracia de Dios. La Biblia es clara. Es clara que en el momento en que tú te vuelves al judaísmo, tú has caído de la gracia. Hay gente que hasta se circuncida, hermano.
Cuando la Biblia dice claramente: de la gracia habéis caído los que os circuncidáis. Es increíble, pero la gente llega a un temor, hermano, tratando de ser más buenos que los demás. Y escuche, yo sé que algunos de ustedes piensan, cuando yo digo esto, que yo lo digo por fulano. El pastor está diciendo esto por fulano. No, métase a YouTube, tengo una prédica que se llama Los Judaizantes, y lea los comentarios. Métase. Hermano, yo nunca he conocido a gente tan más ofensiva, hermano. O sea, yo no lo digo por los 2, 3 judaizantes que usted conoce cuando yo predico contra esto. Yo predico contra un movimiento que está, hermano, en muchos lados. No tengo un blanco objetivo, tengo ataco una doctrina, una herejía que se ha infiltrado y que a muchos débiles los engaña. Ya hasta se me olvidó que estaba predicando. Por culpa de ustedes, hermanos, que me están pregunte y pregunte acerca de esto. El que quiera leer esta historia, hermanos, de todo lo que ellos hicieron, este pueblo santo, cuando Israel subió al Sinaí, léalo en su casa, está en Éxodo 32, 25 al 29. Eran seres humanos normales como usted. ¿Quién de usted ha estado en una orgía? Yo nunca he estado en una orgía. ¿Quién de ustedes ha adorado un becerro de oro? Yo sí, antes de ser cristiano, adoraba ciertas imágenes, pero no un becerro. Entonces ahí en esa gente había gente normal, común y corriente, que hacía cosas malas y perversas. ¿Seguimos? Ya es el último. Vamos a ver, hermano, me interesa porque venimos siguiendo una línea desde Adán. Y vamos a ver, hermano, qué pasó cuando David pecó. Y vemos que fue por gracia que Dios lo perdonó. Salmo 51, 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Uno de los hombres más mediáticos en la historia del Mesías, David, en donde Dios le dijo: de ti nacerá el Mesías, era un pecador. No nos sorprenda si también Ruth, que era una moabita, estuvo en la ascendencia del Mesías. Es más, Rahab, que era una prostituta, también llegó a ser parte de esa familia. ¿Por qué fue elegido David? ¿Porque era mejor? No, hermano. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí y le pasaron a los hermanos de David, a los ojos de Samuel eran mucho mejores ellos que David. Cuando vio al primogénito, dice que era un grandísimo, Samuel dijo: ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Dios le dijo: yo no miro lo que mira el hombre, tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón, yo lo desecho. Y vino el segundo, y vino el tercero, el cuarto. Ese Isaí no tenía tele. El quinto, el sexto, el séptimo, y ninguno era. Y Samuel se rasca la cabeza y dice: ¿qué pasó, Señor? Pues no se supone que un hijo de Isaí iba a ser el rey de Israel. Y le pregunta: oye, ¿tienes otro hijo? Oh, sí, el menor. Se le había olvidado, o sea, no era importante. Físicamente no debió de haber sido el rey. Físicamente debió haber sido Eliab, el mayor, el más fuerte, el más de presencia, que debería de estar en ese trono como rey, así fuerte. Dios elige por gracia a David, un eterno enamorado de Dios. Y Dios perdona sus pecados, hermano, por gracia. Pecados más horribles que los de Saúl. Dios desecha a Saúl y elige a David. ¿Por qué? Por gracia. Porque en realidad los pecados de David eran más horribles que los de Saúl. Y si usted me dice: no, pero es que no fue por gracia, fue porque David hizo unos holocaustos. Cuando usted lee la historia y el Señor manda a Natán a amonestar a David, él le dice: dile que ya lo he perdonado por adelantado. Wow, qué bueno es tener un Dios tan maravilloso, hermano. Es que estar en Cristo es la bendición más grande que nos pudo haber pasado a nosotros. Hemos visto hasta acá entonces, hermanos, un resumen de todos los eventos más importantes del Antiguo Testamento, tratando de seguir la línea del Mesías. Y vemos que a Dios, hermano, no le faltaron razones para exterminar a la raza humana desde Génesis hasta Malaquías. Y la única razón por la que la preservó es porque había de nacer Jesucristo. Y por pura gracia el Señor perdonaba.
restauraba, levantaba por amor y fidelidad a sí mismo y a su promesa. Así que cuando usted lea el Antiguo Testamento, en cada libro busque a Jesús, en cada pasaje busque la gracia de Dios. Dios hizo la creación porque la creación pidió ser creada. Imposible, porque algo que no ha sido creado no puede pedir ser creado porque no existe. Fíjese la enseñanza tan maravillosa ahí. De la misma forma, hermano, que Dios le habló a la nada y creó, de la misma forma le habló a nuestro corazón que estaba muerto y nuestro corazón creyó. Qué tremendo. Por pura gracia soberana. Porque lo que nosotros merecíamos era condenación eterna. Así que tanto la creación física como la nueva creación espiritual de nuestra vida eterna en Jesús vienen por pura gracia de Dios. Vamos a orar.